Este es el cuarto video para el curso de visualización de datos, diseño 9, el tecnológico, de la Escuela de Diseño Industrial, licenciatura en Ingeniería en Diseño Industrial con énfasis en comunicación visual. Esta parte del video, este video más bien, será sobre la metodología que vamos a usar en el curso. Así es que voy a explicar los pasos poco a poco para ir viendo. En general son estos 7 pasos los que estamos usando ahorita. La metodología que se ha ido madurando con varios cursos, por lo tanto, por eso digo ahorita, porque posiblemente vaya cambiando todavía un poco, pero ya llevamos varios años en esto, así es que ya va madurando la metodología. El primer paso es la búsqueda de datos, como hemos visto, y la búsqueda de datos en la que ya ustedes han estado trabajando durante estas semanas primeras del curso, pues se hace de varios modos. El modo más usual es ver fuentes en la red, como estas fuentes que están viendo ahí, que yo ya les había puesto en los materiales, donde hay fuentes de todo tipo, o que cada uno o cada estudiante busque sus intereses propios y busque diferentes instituciones, y en esas instituciones hay datos y casos de interés donde se puede visualizar información al respecto. Así es que uno busca los datos que generalmente vienen en formatos de este tipo. Aquí vemos algunos formatos que vienen normalmente así, como digamos en forma de tablas, y estas tablas son CSVs en general, como vimos en otros videos y vamos a ver en la siguiente slide. Hay formatos para eso y uno lo primero que hace es explorar un poco esos formatos. Ver cómo están los datos, buscar una herramienta que sirva para explorarlos y ver cuáles son, cómo están y si están accesibles y si están lo suficientemente limpios, etcétera. Los datos pueden venir en diferentes formatos, les decíamos en un vídeo anterior, por ejemplo, en este es un JSON, donde el formato viene así en forma de, digamos, database, donde cada una de las cédulas vienen con todos los datos, o pueden venir en formato CSV, donde, por ejemplo, aquí tenemos esta muestra o esta entrada con unos datos y uno busca sus correlaciones de otros datos, por ejemplo, en este caso son la latitud y la longitud de las ciudades en cualquier otro tipo de fuente de datos, y entonces uno las combina, ya sea a través de la herramienta propiamente, de alguna herramienta que sirva para eso, hay muchas, o lo hace a través de un script o a mano, dependiendo de cuántos datos sean. Así es que lo primero sería encontrar los datos. Segundo paso es hacer un análisis de cuál es la relación entre los datos. Estos análisis generalmente terminan con unos gráficos de este tipo. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, que en este caso habían personas y esas personas tienen varios atributos como ocupación, tiempo, cuenta, sede, disciplina. Entonces estamos hablando de este grupo contra este grupo, como lo pueden ver aquí. Entonces el análisis de los datos se trata de hacer nosotros un descubrimiento de cómo estos datos se relacionan entre sí para poder tener claro a partir de este análisis qué es lo que se puede sacar. Aquí vemos otro ejemplo, todos de estudiantes míos de diferentes semestres en el pasado, y en este caso todos los datos se relacionan entre sí. Tenemos ID, en este caso estábamos hablando de fuentes generadoras de energía, y entonces tenemos, por ejemplo, la generación real, la energía no generada, el predespacho, el tiempo, y entonces se mira que hay una relación bastante cruzada donde prácticamente todos los datos se relacionan con todos. En ese caso, esto ayuda a tener un big picture, y a través de ese big picture se puede decir, bueno, tomando en cuenta que estos datos se relacionan de este modo u otro, es posible que podamos por ejemplo, sacar cierta información que, si bien está ahí, no es obvia. Siguiente paso sería la definición de las necesidades. Les he dicho que en nuestra metodología la tercera etapa es muy importante, que son las preguntas objetivo. Y las preguntas objetivo es sentarse a pensar cuáles son las preguntas que van a responder. Para eso, en el paso anterior hemos podido, digamos, definir claramente qué podemos responder con esos datos. No siempre se pueden responder todas las preguntas que uno quisiera porque no tenemos los datos, y a veces podemos descubrir que podemos responder preguntas que hubiésemos podido, que no parecía que podíamos, pero que sí está en los datos. Entonces se trata de hablar de
cómo puede ser eso. Generalmente esto se hace con el dominio. Por ejemplo, es una foto de una reunión típica. En este caso estoy yo con gente del dominio, en este caso en Opsicori, y definiendo con ellos qué es lo que podemos hacer con los datos y cuáles preguntas podemos resolver, a través de qué estrategias sería más conveniente para el dominio, o sea, para los científicos, que se respondan esas estrategias. Cuarto paso, data cleaning and parsing. En la primera instancia les decía que habría que hacer una exploración, le llamamos el EDA, que como les decía era Exploratory Data Analysis, y lo que hace uno es que coge los datos y los pasa por una herramienta que hasta puede ser Excel, pero generalmente se usan herramientas más sofisticadas como Exploratory o Carto o Tableau, y lo que se hace es que se identifica si hay problemas, si las preguntas objetivos pueden tener una respuesta con respecto a los datos que están ahí y si esos datos necesitan ser de algún modo limpiados o rellenados. Hay datos en los que, por ejemplo, ya les había mostrado en otro vídeo que suceden anomalías, como ven aquí. Aquí hay una anomalía clara que este dato posiblemente esto no sucedió así. Y entonces aquí hay otra anomalía que se presenta también aquí. Cuando uno ve anomalías de ese tipo, lo que hace es buscar al dominio, preguntarle por qué estos datos, por qué ellos creen que esos datos son así. Y pueden suceder cosas simpáticas, como que el terremoto fue causado por un camión que golpeó la estación sismológica y eso causó el pequeño terremoto que para el sismógrafo que es muy sensible fue un gran terremoto y por supuesto como las estaciones alrededor de esa no tienen el terremoto definido o identificado, pues obviamente es una anomalía. Este es el tipo de anomalías que uno busca cuando está tratando de ver cuáles son los datos. También podría ser que falten datos, en cuyo caso uno podría preguntarse si uno puede llenarlos con interpolación, si faltan hacia el futuro con extrapolación y si eso no afectaría el resultado de algún modo o, digamos, inclinaría la respuesta de la pregunta objetivo hacia un lado donde uno no quisiera. Así se ven los datos, y que ven, por ejemplo, un conjunto de datos y aquí ven la respuesta. En este caso siguen siendo terremotos. Y en este otro lado tenemos la parte de exploratory. En este caso a mí me gusta mucho exploratory porque si tenemos una base de datos como esta y la graficamos como exploratory, entonces tenemos verdaderamente un análisis muy general de los datos. Por ejemplo, tiempo, y entonces sabemos que el mínimo fue en el 2014, como en el 1 de enero, y el otro, el máximo va a ser en noviembre. O sea que este es el tiempo, sí, está bien, este es el rango de fechas que estamos trabajando. Vemos aquí y vemos que lo que tenemos son las horas del día y tenemos de 0 a 23:59, perfecto, es perfectamente posible que estas sean las horas en las que estoy trabajando. Y después tenemos otras cosas, como por ejemplo la profundidad. Y vemos que sí, la mayoría de los terremotos tienen una profundidad entre 0 y 20 kilómetros y ahí van bajando. Y estos de aquí, por ejemplo, terremotos de más de 200 kilómetros son datos que deben de quitarse. También en un trabajo como estos se pueden ver un montón de datos que salen aquí en rojo que no son números, non a number, non a number. El problema aquí de los non a number es que ya son basura. Entonces simplemente uno sabe que esa es basura que pues vas a quitar y basta. Esto, como ven, este análisis así muy general de todos los datos, pues permite, ven en la latitud y la longitud, perfectamente uno puede definir que sí, estamos en menos 32,38, en menos 128,56, cuál es cuál es esa área en el planeta, estamos en el área que queremos o no, etcétera. Obviamente hay una enorme diferencia entre ver los datos así y ver los datos así. Vean que este es el mismo exploratory. O sea, cuando tengo eso, ya tengo un análisis en un segundo. Tengo un análisis bien general de todos los datos y puedo tomar decisiones acerca de ellos. Ahí mismo puedo eliminar las columnas, por ejemplo, estas columnas de non a number, que no hay problema aquí, se eliminan y ya. La siguiente etapa sería la búsqueda de los paradigmas. En el video anterior estuvimos trabajando en eso de la búsqueda de los paradigmas. Como decíamos, hay muchas posibilidades de paradigmas, pero estamos buscando aquellos que responden mejor a las preguntas objetivo. Se hacen pruebas preliminares que se pueden hacer con usuarios o se pueden hacer entre los diseñadores. En este caso son solo pruebas preliminares. Siempre es mejor con los usuarios, por supuesto, pero a veces no hay tiempo.
y se buscan los mejores paradigmas para la situación. Como hablábamos en el video anterior, pues no sé si estamos hablando de un grupo contra otro grupo, si estamos hablando de tiempo, si estamos hablando de un atributo, si estamos hablando de una posición. Entonces, de acuerdo con eso es que buscamos los paradigmas. Eh, el paradigma tiene que ser eso y hay decenas de paradigmas, como ustedes ven. También tenemos varios URL donde hay colecciones de paradigmas. Y con respecto a esto, lo que estamos buscando es cuál es mejor para las preguntas objetivo. Una vez que tenemos claro cuáles son los 3, 4, 5, los que uno quiera, que creemos que pueden funcionar para responder al problema que nosotros tenemos, pues nosotros pasamos a hacer una pequeña muestra de datos. Aquí ven para la visualización de Waze que comenté en el video anterior, aquí ven perfectamente cuáles son los 4 paradigmas que se usaron. Esta es la exploración que se hizo. Se usaron, por ejemplo, estos parallel coordinates, y el Gapminder, y aquí también estos apilados y se terminó por escoger el heatmap, porque de acuerdo con las preguntas objetivo era más fácil responder esas preguntas objetivo. Esto generalmente se hace con dos funciones objetivo. Las dos funciones típicas objetivo que se usan, una es las preguntas, vean, estas son las preguntas, en este caso de lo de las fuentes de energía. Entonces aquí están las preguntas y aquí están los paradigmas que en este caso fueron probados. Al otro lado tenemos una función objetivo que tiene que ver con la usabilidad en general. Se pueden usar las normas ISO o las que ustedes deseen para hacer esto, pero generalmente lo hacemos simplemente con una lectura clara de cuáles son las cosas fáciles, como por ejemplo uso intuitivo, permite comparaciones, visualización global. Todo esto viene ponderado, como ven, ambas tablas y al final tenemos un, un resultado. Y entonces con este resultado podemos decidir cuál es el tipo de paradigma que se presta mejor a la solución que estamos buscando. En este caso que hablábamos de las matrices que tienen que ver con las productoras de energía, obviamente ganó aquí el Parallel Coordinates, como pueden ver. Una vez definido cuál es el paradigma que vamos a implementar, pues hay que implementarlo. De eso se trata la siguiente etapa. Definición de la herramienta adecuada. Eso es muy variado, depende de los datos, depende de las habilidades. La primera parte que hacemos es esto, que es una especie de prototipo rápido. En este caso, qué es lo que va a tener las diferentes interfaces, si vamos a tener diferentes vistas o no, cosas de ese tipo. Y una vez que tenemos clarísimo para dónde vamos, entonces definimos cuál es el ambiente. Por ejemplo, cuál lenguaje de programación. Aquí ven una colección de lenguajes de programación. Por supuesto, también están todas las herramientas que hemos estado viendo y que ustedes ya han estado investigando en los URLs y hay que definirlo en función de muchas cosas. Cómo vienen los datos, cuáles son sus habilidades también a la hora de una cosa o la otra y cómo los va a ver el dominio final, porque no podemos pretender que el dominio final tenga una herramienta que no tiene, digamos que sea una herramienta propietaria y que tenga que pagarla. Entonces, todas este tipo de cosas son las que se toman en cuenta para decidir, ok, lo vamos a hacer de este modo, con este tipo de lenguaje de programación o con esta herramienta específica, y entonces se programa o se termina de implementar, en caso de que no haya necesidad de programación, se termina de implementar el paradigma que se escogió para hacer la visualización. Por último, la etapa de validación es la más importante. En este caso, cogemos otra vez las preguntas objetivo y ahora sí es absolutamente necesario que trabajemos con gente del dominio, o sea, con usuarios cuyo perfil son exactamente los usuarios finales y de eso se saca la retroalimentación, se hacen los cambios sobre la visualización y con esto tendríamos la visualización terminada. Esto sería a grandes rasgos cuáles son los pasos que se necesitan para definir. Vean que para la validación necesitaríamos definir las tareas a validar, por supuesto que son las que tienen que ver las respuestas a las preguntas que nos habíamos propuesto, realizar las pruebas con los usuarios típicos, como dije, y finalmente ejecutar esos cambios en la herramienta que estamos haciendo para que así pueda responder a las necesidades que se está buscando con todo el proyecto.
En esencia, este sería el resumen de la metodología y esperaría en la sesión sincrónica si tienen dudas al respecto.